El olor a tierra mojada siempre fue el primer consuelo de María Aparecida, mientras hundía sus manos desnudas en el suelo oscuro y fértil de su huerta. Sentía que, de alguna manera, las raíces de las plantas se entrelazaban con las suyas. A sus 25 años, la soledad se había convertido en un manto grueso que la protegía del frío del mundo exterior, un mundo que le había dado la espalda justo cuando más necesitaba un abrazo. La brisa suave de la mañana mecía las hojas de los tomates y los pimientos, trayendo consigo el aroma distante de los eucaliptos y el silencio absoluto que reinaba en su pequeña propiedad. Aquel pedazo de tierra, rodeado por enormes haciendas que parecían devorar el horizonte, era su único refugio. En el centro del terreno se alzaba la casa que había heredado de su difunta madre. Era una construcción grande, de madera oscura y desgastada por el paso de las décadas, con un techo alto y amplios pasillos que ahora resonaban vacíos. Su madre había construido cada rincón de esa casa con amor, pensando en una gran familia que se reuniría cada domingo en el inmenso comedor. Sin embargo, el destino y la ambición humana habían dictado un final muy distinto para aquellos muros. El rechazo de su familia aún latía en el pecho de María Aparecida como una herida que se niega a cerrar del todo. Cuando su madre exhaló su último aliento tras una larga y dolorosa enfermedad que María cuidó en absoluta soledad, los parientes aparecieron como sombras hambrientas. Sus hermanos, tíos y primos, que jamás encontraron tiempo para visitar a la mujer enferma, llegaron con exigencias y papeles. Querían vender la propiedad a los grandes latifundios vecinos, dividir el dinero y desaparecer. Pero el testamento fue claro. La madre, en su infinita sabiduría, dejó la casa y la pequeña hacienda a nombre exclusivo de su hija menor, la única que nunca la abandonó. Las palabras que le lanzaron aquel día en el porche de la casa aún resonaban en su memoria durante las noches de insomnio. La llamaron egoísta, inútil, le dijeron que se pudriría sola en aquel rincón olvidado y que nunca más la considerarían parte de la familia. Y cumplieron su promesa. Desde hace 2 años, María Aparecida no recibía una sola visita, ni una carta, ni un mensaje. El abandono es un peso silencioso que deforma los hombros, pero que también fortalece el espíritu. Si alguna vez has sentido que la incomprensión de tu propia familia te obliga a construir muros para proteger tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias Narradas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas hoy. Porque en esta comunidad sabemos que, incluso en el abandono más profundo, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. María se secó el sudor de la frente con el dorso de la manga de su camisa de algodón desgastada. Se puso de pie y observó la inmensidad de la tierra. Su pequeña hacienda era como una isla verde y viva en medio de un mar de pastos secos y terrenos olvidados. Justo al lado de su propiedad, separada apenas por una cerca de madera cubierta de enredaderas salvajes, se extendía una inmensa hacienda abandonada. Durante años, esa vasta extensión de tierra vecina había sido un territorio fantasma. Nadie la cuidaba, nadie la habitaba. No había casa, ni establos, ni pozos de agua en funcionamiento. Solo maleza alta, árboles retorcidos y el eco de los pájaros silvestres. Pero esa mañana algo rompió la sinfonía natural a la que ella estaba acostumbrada. Un sonido mecánico, profundo y constante, comenzó a vibrar en la distancia. María frunció el ceño, protegiendo sus ojos del sol brillante con una mano llena de tierra. A lo lejos, levantando una nube de polvo espeso que pintaba el cielo de un tono cobrizo, una camioneta grande y oscura avanzaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la propiedad vecina. El corazón de la joven dio un vuelco. Durante los últimos años, el único contacto humano que tenía era con el repartidor de provisiones que pasaba por la carretera principal
una vez a la semana. La presencia de un vehículo adentrándose en aquellas tierras desoladas era un evento extraordinario. Observó cómo la camioneta se detenía frente a la vieja cerca derruida que marcaba el inicio de la hacienda vecina. El motor se apagó, devolviendo el silencio al valle, aunque un silencio cargado ahora de una expectativa desconocida. La puerta del conductor se abrió con un crujido metálico. De ella descendió un hombre. A pesar de la distancia, María pudo distinguir su postura. Era un hombre alto, de hombros anchos, pero que se movía con una lentitud que no parecía provenir del cansancio físico, sino de una carga invisible mucho más pesada. Vestía una camisa de trabajo arremangada y unos pantalones oscuros cubiertos de polvo. El forastero caminó hasta la parte delantera de su vehículo, apoyó ambas manos sobre el capó y miró la vasta y salvaje extensión de tierra que tenía frente a él. María Aparecida, oculta parcialmente por las altas plantas de maíz de su huerta, sintió una punzada de curiosidad. Sabía que esa tierra era invivible en su estado actual. Quienquiera que fuera ese hombre, no iba a encontrar refugio allí. No había techo para resguardarse de las tormentas que se avecinaban en esa época del año, ni agua limpia para beber. Sin embargo, algo en la forma en que él miraba el horizonte le dijo a la joven que no estaba allí por accidente. Pasaron los minutos y el hombre comenzó a sacar algunas herramientas de la caja trasera de su vehículo. Un machete, una caja de metal pesada, unas cuerdas. Comenzó a abrirse paso entre la maleza alta que devoraba la entrada de su nueva propiedad. Cada corte que daba con el machete parecía estar cargado de una furia contenida, de una determinación que bordeaba la desesperación. María continuó con sus labores, pero su mirada se desviaba constantemente hacia la figura solitaria al otro lado de la cerca. Al acercarse el mediodía, el calor se volvió opresivo. El sol caía a plomo sobre el valle, secando la tierra y haciendo que el aire ondulara sobre el suelo. María tomó su cántaro de barro lleno de agua fresca, bebió un trago largo que le refrescó la garganta y se dispuso a entrar en la frescura de su enorme casa de madera para escapar del sol del mediodía. Fue entonces cuando lo escuchó. «Disculpe. Hola, buenos días». La voz era profunda, ronca y revelaba una sequedad extrema. María se giró rápidamente, sobresaltada. El hombre estaba de pie al otro lado de la cerca de madera que dividía ambas propiedades. Ahora, de cerca, podía verlo con claridad. Tenía 42 años, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos oscuros y la barba rala, salpicada de canas prematuras, le daban un aspecto de haber vivido siglos de dolor. Sus ojos eran lo que más impactó a la joven. Eran los ojos de un hombre que había perdido su ancla en el mundo, pozos de una tristeza tan inmensa y palpable que casi la obligaron a dar un paso atrás. «Buenos días», respondió María con voz cautelosa, manteniendo una distancia segura, pero acercándose lo suficiente para que él no tuviera que forzar la voz. Se limpió las manos en el delantal. «¿Necesita algo?» El hombre se pasó una mano sucia y cubierta de rasguños por el cabello húmedo de sudor. Suspiró profundamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Siento molestarla. Soy su nuevo vecino. Acabo de comprar todas estas tierras», dijo, señalando el mar de maleza detrás de él. «Me llamo Roberto». Sabía que la propiedad estaba abandonada, pero los mapas del registro indicaban que había un viejo pozo cerca de esta frontera. Llevo horas buscando y no encuentro ni una gota de agua. Creo que el pozo se secó hace décadas. ¿De casualidad tiene usted agua que me pueda compartir? Estoy completamente seco». María lo observó en silencio durante unos segundos. La cautela, forjada por el dolor de la traición familiar, le advertía que no debía confiar en extraños. Sin embargo, su humanidad y los valores profundos que su madre le había inculcado desde niña hablaron más fuerte. Vio las manos de Roberto, temblorosas por el esfuerzo y la deshidratación, y el sudor que empapaba su camisa. «Espere un momento», murmuró la joven.
Caminó hacia el pozo de su propia casa, bajó el cubo y sacó agua limpia y cristalina. Llenó una jarra grande de vidrio y tomó un vaso limpio de la cocina. Regresó a la cerca. A través de los espacios entre las tablas de madera, le tendió el vaso y luego lo llenó hasta el borde. «Tome», le dijo suavemente. «Gracias, muchísimas gracias», respondió Roberto, tomando el vaso con avidez. Bebió el agua de un solo trago, cerrando los ojos con evidente alivio. María le sirvió un segundo vaso y luego un tercero, hasta que la respiración del hombre se tranquilizó. Si te gusta cómo se van entrelazando los destinos de estos dos personajes solitarios, te animo a dejar un me gusta en este video y a compartirlo con alguien a quien le gusten las historias profundas. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que pedir ayuda a un completo desconocido en un momento de necesidad. Roberto devolvió el vaso vacío y se apoyó contra la cerca, soltando el aire lentamente. «Me ha salvado la vida», dijo con una sonrisa débil que no llegó a sus ojos. «Pensé que tendría que conducir kilómetros de regreso al pueblo solo para beber algo». «No hay pozos funcionales en esa propiedad», explicó María, mirando el terreno de él. «Los antiguos dueños desviaron el cauce subterráneo hace más de 15 años. Esa tierra está muerta desde entonces y no hay ninguna estructura. ¿Dónde planea dormir esta noche?» Roberto miró hacia su camioneta, repentinamente consciente de la monumental tarea que se había impuesto. Su postura se hundió un poco más bajo el peso de la realidad. «En la caja de la camioneta», confesó con voz baja, casi avergonzada. «Traje una lona y un saco de dormir. Planeo empezar a construir desde cero. Una cabaña, primero. Luego, los establos. Necesito limpiar todo esto». María no pudo evitar una expresión de asombro. «El clima va a cambiar drásticamente esta noche», le advirtió, señalando las nubes oscuras que comenzaban a formarse en el horizonte este, anunciando las furiosas tormentas de verano. «Dormir al aire libre hoy es un suicidio. Los vientos en este valle arrancan los árboles de raíz y usted no tiene absolutamente nada que detenga la lluvia en esa llanura». Roberto miró el cielo oscuro y por primera vez una sombra de duda cruzó su rostro curtido. Era un hombre con recursos, un hombre inmensamente rico en la ciudad de la que había escapado, pero allí, en medio de la naturaleza implacable, todo su dinero en las cuentas bancarias no podía comprarle un techo inmediato. Había huido de su hogar, de la mansión vacía donde cada esquina le recordaba a la esposa que la enfermedad le había arrebatado hacía apenas 8 meses. Quería castigarse, quería huir a un lugar donde el trabajo físico quebrara su cuerpo para no tener que lidiar con el dolor de su alma. Pero la naturaleza tenía sus propias reglas. «Supongo que tendré que aguantar la tormenta», murmuró él, con un tono de resignación que hablaba de una profunda depresión. «No tengo a dónde ir. No voy a regresar». María sintió un nudo en la garganta. Esa frase, «no voy a regresar», resonó en lo más profundo de su ser. Ella también había pronunciado esas palabras en su mente el día que cerró la puerta de su propiedad, dejando fuera a la familia que la despreció. Comprendió en un instante que ese hombre de 42 años no estaba allí para invertir en tierras. Estaba allí buscando un lugar donde esconderse del mundo, al igual que ella. La joven miró hacia su propia casa, la enorme estructura de madera, sólida y firme. Tenía 6 habitaciones grandes en el piso superior. 5 de ellas estaban completamente vacías, acumulando polvo y silencio. Tenía un techo fuerte que había resistido décadas de tormentas, una estufa de leña que mantenía el calor durante la noche y espacio más que suficiente. «Mi nombre es María Aparecida», dijo de pronto, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Roberto la miró, sorprendido por la repentina presentación. «Mucho gusto, María». «Soy Roberto», respondió.
Mire, Roberto, comenzó ella, con voz firme pero cargada de una empatía que no había sentido en mucho tiempo. La tormenta de esta noche va a ser terrible. El río al sur suele desbordarse y el barro hace imposible transitar los caminos hasta la carretera principal. Su camioneta se quedará atascada y usted terminará enfermo, o peor. Yo vivo sola en esa casa. Señaló la gran estructura a sus espaldas. Es la casa de mi difunta madre. Tiene más espacio del que necesito en 1000 vidas. No tiene sentido que usted pase la noche bajo la lluvia mientras yo tengo 5 habitaciones vacías. Le ofrezco que pase la noche allí. Mañana, con la luz del día y la tierra seca, podrá pensar qué hacer. Roberto abrió mucho los ojos. La generosidad de aquella joven, en medio de la nada, lo dejó sin palabras por unos instantes. Él era un extraño completo, un hombre con aspecto desaliñado que apareció de la nada en sus límites territoriales. No podría aceptar, dijo él rápidamente, negando con la cabeza. Usted no me conoce. Soy un extraño. No es seguro que invite a un desconocido a su casa, siendo usted una mujer joven que vive sola. Tiene razón, respondió María con una leve sonrisa melancólica. No es lo más prudente, pero mi madre siempre decía que la desconfianza no puede ahogar nuestra humanidad. Además, añadió, cruzándose de brazos, usted no parece un ladrón, parece un hombre que está muy cansado. Y yo conozco el cansancio, sé cómo se ve. Roberto tragó saliva. Las palabras de la joven habían dado justo en el centro de su dolor. Ella había visto a través de su fachada de hombre fuerte y decidido. Había visto al viudo destrozado que solo quería desaparecer de la faz de la tierra. La tormenta comenzó a anunciar su llegada con un trueno sordo que hizo temblar el suelo bajo sus pies, y el viento frío del anochecer comenzó a agitar los árboles con violencia. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, empezaron a caer, marcando puntos oscuros en la camisa polvorienta del hombre. María no esperó su respuesta. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. «La puerta no tiene seguro», dijo alzando la voz por encima del viento creciente. «Si decide ahogarse en el barro, es su elección. Pero si quiere un plato de sopa caliente y un techo seco, traiga sus cosas. La cena estará lista en 1 hora». La lluvia no esperó a que el forastero tomara una decisión. Apenas María Aparecida dio la espalda y comenzó a caminar hacia el porche de su enorme casa de madera, el cielo gris plomizo se rompió por completo. Las primeras gotas, pesadas y heladas, cayeron como piedras sobre la tierra seca, levantando un olor penetrante a polvo mojado que inundó el valle. En cuestión de segundos, la brisa se transformó en un viento furioso que azotaba las copas de los árboles y hacía gemir las viejas maderas de las cercas. Roberto se quedó paralizado junto a la línea divisoria de las 2 propiedades, sintiendo cómo el agua helada empapaba su camisa y se pegaba a su piel cansada. Miró hacia su camioneta, estacionada en medio de la maleza alta de su recién adquirida y desolada tierra. La caja del vehículo, donde planeaba pasar la noche, ya se estaba llenando de agua y barro. La idea de dormir allí, a la intemperie, bajo la furia de una tormenta de verano que prometía no dar tregua hasta el amanecer, había pasado de ser un acto de penitencia personal a una condena segura. Él había viajado hasta ese rincón olvidado del mundo buscando castigo, buscando un agotamiento físico tan brutal que lograra adormecer el dolor agudo que le desgarraba el pecho desde hacía 8 meses. Quería sufrir en el cuerpo lo que sufría en el alma. Pero mientras observaba la silueta de la joven mujer desapareciendo tras la puerta de la casa iluminada, un instinto de supervivencia más antiguo que su propio dolor lo impulsó a moverse, con pasos pesados y torpes. Debido al barro que ya comenzaba a formarse bajo sus botas, caminó hasta la camioneta. Sus manos, grandes y callosas pero temblorosas por el frío repentino, rebuscaron en el asiento del copiloto hasta encontrar una pequeña bolsa de tela oscura donde guardaba unas pocas pertenencias y una muda de ropa limpia.
Cerró la puerta del vehículo de un golpe que fue ahogado por el estruendo de un trueno lejano y emprendió el camino hacia la casa de su vecina. Cada paso que daba hacia esa estructura de madera parecía pesarle una tonelada. No era solo el cansancio físico de un hombre de 42 años que había conducido sin descanso durante 2 días. Era el peso de la culpa del sobreviviente, la culpa de buscar refugio y calor cuando la persona que más había amado en el mundo ya no podía sentir absolutamente nada. Si alguna vez has sentido que el dolor de una pérdida te empuja a alejarte de todo lo que conoces, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Narradas. Aquí compartimos relatos que tocan las fibras más profundas del alma humana. Activa la campanita para que no te pierdas ningún detalle de esta historia y acompáñanos en este viaje de sanación. Roberto llegó al amplio porche de la casa justo cuando el cielo desataba un diluvio implacable. Se detuvo bajo el techo protector, respirando con agitación, viendo cómo la cortina de agua borraba por completo la visión de su propia tierra a pocos metros de distancia. Se quitó las botas embarradas con lentitud, dejándolas a un lado de la entrada para no ensuciar, y sacudió el exceso de agua de su cabello. Observó la puerta principal. Era de madera maciza, tallada con motivos florales simples pero hermosos, y estaba ligeramente entreabierta, tal como María le había prometido. La cálida luz amarilla que escapaba por la rendija parecía llamarlo, ofreciéndole una tregua que él no sentía merecer, pero que su cuerpo destrozado suplicaba aceptar. Empujó la puerta con suavidad y entró. El contraste entre la violencia de la tormenta exterior y la paz absoluta del interior lo golpeó como una ola de consuelo. La casa olía a leña quemada, a hierbas secas y a un guiso caliente que burbujeaba en alguna parte del fondo. Era el olor inconfundible de un hogar, un aroma que él había perdido en su inmensa y fría mansión de la ciudad, un lugar que se había convertido en un mausoleo de ecos y sombras desde que quedó viudo. El vestíbulo era amplio, con pisos de madera encerada que crujían levemente bajo el peso de sus calcetines húmedos. A su derecha, un arco se abría hacia una sala de estar dominada por muebles antiguos cubiertos con mantas tejidas a mano y una chimenea de piedra donde las brasas comenzaban a cobrar vida. A su izquierda, el pasillo conducía hacia el corazón de la casa. «Pase por aquí, a la cocina», se escuchó la voz de María Aparecida, clara y tranquila, guiándolo desde el fondo del pasillo. Roberto caminó lentamente, sintiéndose como un intruso profanando un santuario sagrado. Al llegar al umbral de la inmensa cocina, la vio. María estaba de espaldas, frente a una antigua estufa de hierro negro alimentada con leña, revolviendo el contenido de una olla de barro esmaltado con una cuchara larga de madera. La cocina era el doble de grande que cualquier habitación que él hubiera imaginado en una casa de campo. Tenía una larga mesa de roble en el centro, rodeada de 8 sillas vacías que parecían esperar en silencio a comensales que nunca llegarían. Las paredes estaban adornadas con estantes repletos de frascos de conservas, especias y utensilios de cobre que brillaban bajo la luz de las lámparas de queroseno y las bombillas de luz cálida. María se giró al sentir su presencia. Al ver a aquel hombre alto, encorvado, con la ropa empapada pegada al cuerpo y temblando levemente por el cambio de temperatura, su expresión se suavizó. Tomó una toalla grande y gruesa que descansaba sobre el respaldo de una silla y se la tendió en silencio. «Séquese la cabeza y los hombros antes de que el frío se le meta en los pulmones», le dijo con un tono maternal que contrastaba con sus 25 años. «El baño está por esa puerta al fondo si quiere ponerse ropa seca. La sopa estará servida en 10 minutos». Roberto tomó la toalla, sintiendo la textura áspera y reconfortante del algodón. Susurró un agradecimiento apenas audible y se dirigió al lugar indicado. Mientras se cambiaba la ropa mojada por unos pantalones de lona limpios y un suéter grueso que había traído en su bolsa, se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo.
Sus ojos oscuros estaban rodeados de círculos profundos, su barba estaba desaliñada y su rostro reflejaba una derrota absoluta. Se preguntó qué había visto aquella joven solitaria en él para abrirle la puerta de su casa. La bondad desinteresada era un concepto que la ciudad, con sus negocios despiadados y sus falsas amistades basadas en el dinero, le había hecho olvidar por completo. El aroma de la sopa lo devolvió al presente. Al regresar a la cocina, encontró la mesa puesta para dos. Era un detalle simple, pero para Roberto, que llevaba meses cenando solo en completo silencio frente a sillas vacías, la visión de dos platos humeantes, uno frente al otro, fue un golpe directo a sus emociones reprimidas. María le indicó con un gesto suave que tomara asiento en un extremo de la mesa, mientras ella se sentaba a su derecha. Si te sientes identificado con la necesidad de encontrar un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida, te animamos a dejar tu me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que resuenan con las experiencias más íntimas y universales del ser humano. Y no olvides comentarnos qué ciudad o país es tu refugio personal. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo ni tenso. Era un silencio denso, cargado del sonido de la lluvia golpeando furiosamente contra los cristales de las grandes ventanas y el silbido del viento que intentaba, sin éxito, filtrarse por las rendijas de la vieja madera. Era el silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio con palabras vacías para reconocer el dolor en el otro. Roberto tomó la cuchara y probó el caldo. Era un guiso de verduras de la huerta, espeso, caliente y sazonado, con un cuidado que solo puede provenir de alguien que cocina con amor, incluso si es solo para sí misma. El líquido caliente bajó por su garganta, irradiando un calor revitalizante que pareció descongelar no solo sus músculos entumecidos, sino también una pequeña fracción del bloque de hielo en el que se había convertido su corazón. Cerró los ojos por un segundo, saboreando no solo la comida, sino el acto inmenso de la hospitalidad humana. «Es la mejor comida que he probado en mucho tiempo», murmuró Roberto, su voz ronca rasgando la quietud de la cocina. No era una cortesía vacía, era la pura verdad. Los restaurantes de lujo y los chefs privados de su vida anterior no podían competir con el sabor de ese plato humilde servido en el fin del mundo. María levantó la vista de su propio plato, ofreciéndole una sonrisa apenas perceptible. «Mi madre me enseñó esta receta. Decía que la tierra siempre nos da exactamente lo que necesitamos para sanar el cuerpo, pero que el calor del fuego es lo que sana el espíritu. Las verduras son de la huerta que estaba cuidando esta mañana». El hombre asintió lentamente, mirando su plato. «Usted mencionó a su madre hoy, en la cerca, y veo que vive sola en esta casa tan inmensa. Si no es atrevimiento de mi parte preguntar, ¿dónde está su familia?». La pregunta flotó en el aire, mezclándose con el vapor de la sopa. María dejó la cuchara sobre la mesa con delicadeza. El dolor del rechazo, aunque contenido y domesticado por los meses de soledad, aún ardía en su interior. Miró a Roberto a los ojos. En esos pozos oscuros y tristes del forastero no vio curiosidad morbosa ni juicio, vio una capacidad infinita para comprender la pérdida. «Mi madre falleció hace casi 3 años», comenzó a decir María, su voz manteniendo un tono bajo pero firme. «Ella construyó esta casa junto a mi padre, que murió cuando yo era muy pequeña. Soñaban con llenarla de nietos y risas, pero la vida tiene sus propios planes. Cuando ella enfermó, una enfermedad larga y muy cruel que nos robó la paz durante meses, yo fui la única que se quedó a su lado». Hizo una pausa, recordando las noches interminables de vigilia, el sonido de la respiración agitada de su madre, el olor a medicinas que parecía haberse impregnado en las paredes de la habitación principal. «Tengo hermanos mayores, tíos, primos», continuó la joven, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Pero todos tenían vidas muy ocupadas en la ciudad. Trabajos importantes, familias propias, problemas urgentes.
Venían unos minutos, miraban el reloj, daban excusas y se marchaban. Cuando ella cerró los ojos para siempre, aparecieron todos. No para llorarla, sino para exigir la venta de estas tierras. Querían entregar este lugar a los grandes hacendados que nos rodean, repartir el dinero y olvidar. Pero ella me dejó todo a mí en su testamento. Sabía que yo protegería este lugar. Roberto la escuchaba con una atención reverencial, olvidando por un momento su propio plato de comida. La fortaleza de esa joven mujer lo asombraba profundamente. «Al negarme a vender», dijo María, con un ligero temblor en la voz que delataba la cicatriz abierta, «me declararon la guerra. Me insultaron en este mismo porche. Me dijeron que estaba muerta para ellos. Y desde ese día no he vuelto a ver el rostro de ninguno. Vivo aquí sola, cultivando mi huerta y manteniendo viva la memoria de este hogar». El forastero sintió una opresión dolorosa en el pecho. La crueldad humana, especialmente la que proviene de la misma sangre, era un veneno devastador. Y sin embargo, allí estaba esa mujer, rechazada y abandonada, abriendo la puerta de su refugio a un completo desconocido en medio de una tormenta. Todos conocemos o hemos vivido historias donde los lazos de sangre se rompen por el egoísmo humano. Te invitamos a compartir este video con esa persona especial que siempre ha sido un pilar en tu vida, para recordarle que la verdadera familia es aquella que elige quedarse a tu lado cuando llega la tormenta. Y si te sientes cómodo, nos gustaría leer tu experiencia personal en la caja de comentarios. «Lo siento mucho, María», susurró Roberto con una sinceridad absoluta. El abandono de la familia es un tipo de luto muy particular. Es llorar a personas que aún respiran. La joven asintió lentamente, agradecida por la precisión y la profundidad de sus palabras. «¿Y usted, Roberto? ¿Qué lo trae a comprar tierras muertas en medio de la nada? Un hombre no huye hacia la soledad extrema a menos que esté huyendo de algo mucho peor». El hombre apoyó los codos sobre la mesa y escondió el rostro entre las manos por unos largos segundos. El sonido de la tormenta exterior pareció intensificarse, como si la naturaleza exigiera que los secretos más oscuros salieran a la luz en esa noche de confesiones. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban brillantes, al borde de unas lágrimas que se había negado a derramar durante meses. «Hace 8 meses», comenzó Roberto, su voz quebrando el silencio como un cristal al caer al suelo, «perdí a mi esposa. Se llamaba Elena. Teníamos 17 años de casados. Yo soy un hombre de negocios. Construí una fortuna en la capital. Trabajaba 14 horas al día, viajaba constantemente, acumulaba dinero creyendo que eso aseguraría nuestro futuro, nuestra felicidad». Tomó aire profundamente, como si el simple acto de respirar le doliera. Cuando le diagnosticaron el problema, todo ese dinero, todas esas influencias no sirvieron de absolutamente nada. Pagué a los mejores especialistas, la llevé a los hospitales más caros, pero el reloj ya estaba en nuestra contra. La vi apagarse día tras día en una cama de hospital impecable, fría y sin alma. Y en sus últimos días, ¿sabe de qué me di cuenta, María? La joven negó con la cabeza en silencio, sus ojos fijos en el rostro devastado del hombre, sintiendo una empatía profunda que cruzaba la mesa como un puente invisible entre dos islas de soledad. «Me di cuenta», continuó él, con una amargura que le rasgaba la garganta, «de que había pasado los últimos 10 años de mi vida persiguiendo contratos y reuniones, y no había pasado tiempo real con ella. Compramos una mansión gigante que siempre estaba vacía. No tuvimos hijos porque siempre decíamos que más adelante sería el momento adecuado. Y de pronto, no hubo más adelante. Me quedé solo, rodeado de lujo, pero en la miseria más absoluta. No soportaba caminar por los pasillos de esa casa. Cada mueble caro me gritaba mi propio fracaso como esposo y como ser humano». Roberto miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal. «Por eso compré la hacienda vecina sin siquiera verla».
Vi en los registros que estaba abandonada, destruida, llena de maleza y sin agua. Era el reflejo exacto de cómo me siento por dentro. Quería venir aquí, aislarme del mundo, trabajar la tierra con mis propias manos hasta que me sangraran, construir algo desde cero o simplemente dejarme consumir por el esfuerzo. Quería desaparecer. María extendió una mano sobre la mesa, sin llegar a tocarlo, pero acortando la distancia física entre ambos. Era un gesto de respeto profundo ante la desnudez del alma de aquel hombre de 42 años que había renunciado a su propia vida por el peso de la culpa. «El trabajo físico agota el cuerpo, Roberto», dijo ella con una suavidad que parecía acariciar el aire denso de la cocina. «Pero no borra la memoria. Puede talar todos los árboles de esa hacienda y arrancar toda la maleza, pero el recuerdo de su esposa seguirá viajando con usted, intacto. Castigarse a sí mismo no le devolverá el tiempo perdido». Él bajó la mirada hacia el plato vacío. Sabía que ella tenía razón, pero la lógica rara vez tiene poder sobre el duelo. Terminaron la cena en un silencio mucho más íntimo. Un pacto tácito de comprensión se había sellado entre aquellos dos extraños que, por caprichos de una tormenta y de la providencia, compartían el pan y el dolor bajo el mismo techo. Queremos seguir creciendo en esta comunidad de almas sensibles. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu interacción nos permite llevar estas historias a más personas que, tal vez hoy, necesiten escuchar que no están solas en sus batallas silenciosas. Después de lavar los platos juntos, una tarea sencilla que realizaron con una sincronía extraña para dos personas que se acababan de conocer, María tomó una de las lámparas de queroseno, ya que la tormenta había provocado cortes intermitentes en la red eléctrica del valle. «Le mostraré su habitación», indicó ella, caminando hacia el pasillo principal que conducía a las anchas escaleras de madera. Roberto la siguió, sintiendo el crujido familiar de los escalones bajo sus pies. La casa era inmensa. Al llegar al piso superior, un largo pasillo se extendía flanqueado por varias puertas cerradas. María caminó hasta la penúltima puerta a la derecha y la abrió. La luz tenue de la lámpara iluminó una habitación espaciosa, inmaculadamente limpia, con una gran cama de madera oscura, cubierta por una gruesa colcha de retazos en tonos azules y blancos. Una cómoda antigua y una silla de mimbre cerca de la ventana completaban el mobiliario. El cuarto olía a lavanda y a encierro limpio, el aroma de un espacio cuidado con esmero, pero falto de vida humana. «Esta era la habitación de mis abuelos paternos cuando venían de visita hace muchos años», explicó María, dejando una vela gruesa sobre la mesa de noche, junto a una caja de fósforos. «Las sábanas están limpias. Las cambié la semana pasada por simple rutina. Hay mantas adicionales en el baúl a los pies de la cama. El baño está justo al final del pasillo». Roberto se quedó en el umbral, observando la habitación que le ofrecía refugio. El sonido de la lluvia sobre el techo de zinc, justo encima de ellos, era ensordecedor, una sinfonía caótica que aislaba la casa del resto del universo. «No tengo palabras para agradecerle esto, María», dijo él, girándose hacia la joven. La luz de la lámpara que ella sostenía iluminaba su rostro sereno, resaltando la madurez prematura en sus ojos. «Usted no tenía ninguna obligación de ayudar a un loco que se paró en su cerca». «Nadie tiene la obligación de ayudar, Roberto», respondió ella con calma, «pero todos tenemos la opción de hacerlo. Esta casa ha estado demasiado silenciosa por demasiado tiempo. Descubrí que compartir un plato de sopa espanta a mis propios fantasmas tanto como a los suyos. Que descanse. La tormenta pasará». «Buenas noches», murmuró él, viéndola alejarse por el pasillo hasta desaparecer tras la puerta de la última habitación. Roberto entró en el cuarto y cerró la puerta a sus espaldas. Se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina de tela blanca. Afuera, la oscuridad era absoluta, solo interrumpida por los relámpagos furiosos que iluminaban brevemente los árboles sacudidos por el viento.
Se sentó en el borde de la cama, sintiendo la firmeza del colchón antiguo. Miró sus manos limpias y pensó en la tumba de Helena en el cementerio de la ciudad, en la lápida fría y perfectamente pulida que él visitaba cada domingo sin encontrar consuelo. Por primera vez en 8 meses de agonía interminable, Roberto se sintió seguro. Se quitó los zapatos, se recostó sobre las sábanas de algodón que olían a lavanda y dejó que el sonido monótono y protector de la lluvia sobre el techo arrullara sus pensamientos turbulentos. Y allí, en la habitación de invitados de una casa olvidada en el campo, rodeado de pertenencias de personas que no conocía, el hombre duro y exitoso de la ciudad cerró los ojos y se permitió, por fin, llorar hasta que el agotamiento lo venció, abrazando la primera noche de sueño profundo que experimentaba desde la muerte de su esposa. Para que nuestra comunidad siga fortaleciéndose, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy. Nos emociona saber que estas palabras cruzan fronteras y océanos para conectar corazones que comparten las mismas emociones universales. Las horas de la madrugada transcurrieron lentas y pesadas. La tormenta, como si hubiera gastado toda su furia en las primeras horas, comenzó a perder fuerza poco a poco, transformándose en una llovizna persistente y melancólica que bañaba el valle en las horas previas al alba. El viento dejó de aullar y el silencio de la naturaleza húmeda recuperó su dominio sobre la tierra. Roberto abrió los ojos repentinamente. La luz grisácea y fría del amanecer se filtraba por las rendijas de la cortina. El aire en la habitación estaba fresco, pero bajo las gruesas mantas él sentía un calor reconfortante. Parpadeó varias veces, desorientado por un momento, hasta que la memoria de la tormenta, la cerca de madera, la sopa caliente y el rostro amable de María Aparecida inundaron su mente. Miró su reloj de pulsera que descansaba en la mesa de noche. Eran apenas las 5:30 de la mañana. El dolor en sus músculos, producto del viaje y de la tensión acumulada, seguía presente, pero la carga invisible sobre su pecho parecía ligeramente menos asfixiante. Se levantó en silencio, se vistió con la misma ropa limpia de la noche anterior y salió al pasillo. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, pero era un silencio diferente al de su mansión. Este no era un silencio vacío, era el silencio de un hogar que respira mientras duerme. Bajó las escaleras de madera, pisando con cuidado para no hacer ruido. Su intención era salir al porche, evaluar los daños de la tormenta en su camioneta y pensar en el monumental desafío que le esperaba en su propiedad destruida. Sin embargo, al llegar a la planta baja, percibió un aroma inconfundible que lo detuvo en seco. Era el olor a café recién colado, mezclado con el ligero aroma a masa de pan horneándose. Caminó hacia la cocina, intrigado. Al llegar al umbral, se detuvo y observó la escena. La luz débil de la mañana entraba por las ventanas empañadas, iluminando tenuemente la gran cocina. María ya estaba allí, de pie frente a la larga mesa de roble, amoldando una gran bola de masa con sus manos pequeñas pero fuertes. Llevaba el cabello recogido en una trenza suelta y un delantal limpio sobre un vestido sencillo de algodón. La visión de la joven mujer, trabajando en la paz de la madrugada, preparando alimento con una dedicación absoluta, golpeó a Roberto con una revelación repentina. Él había venido a ese valle a enterrarse en vida, a aislarse en un terreno estéril y morir lentamente trabajando la tierra muerta. Pero el destino, o tal vez la casualidad caprichosa de una tormenta de verano, lo había empujado hacia la única casa en kilómetros a la redonda donde latía un corazón dispuesto a compartir su fuego. Mientras observaba a María espolvorear harina sobre la madera, Roberto comprendió que la reconstrucción de su propia vida no podía empezar en el aislamiento de su hacienda en ruinas. La sanación, si es que alguna vez llegaba a alcanzarla, tendría que construirse a través del único vínculo genuino que le quedaba en el mundo, su deuda de gratitud con la joven solitaria que lo había salvado de la tormenta. Roberto dio un paso adelante, haciendo crujir la madera del suelo, y María,
levantó la vista de la masa, deteniendo sus manos en el aire mientras sus miradas se cruzaban en la quietud de la primera luz del día. El sonido de la madera crujiendo bajo el peso de los pasos de Roberto rompe la quietud sagrada de la madrugada. María Aparecida detiene sus manos en el aire, con los dedos aún cubiertos de una fina capa de harina blanca, y levanta la mirada hacia el umbral de la cocina. Por un instante infinito, el tiempo parece suspenderse entre las paredes de la vieja casa de campo. La luz tenue y grisácea que se filtra por las ventanas empañadas recorta la figura del forastero. Ya no es el hombre derrotado y al borde del colapso que ella recibió bajo la tormenta la noche anterior. Aunque su rostro aún conserva las sombras de un cansancio profundo y las cicatrices invisibles de su viudez, hay una chispa diferente en sus ojos oscuros, un destello de humanidad que había estado apagado durante meses. «Buenos días», murmura Roberto, su voz ronca y baja acariciando el silencio del amanecer. Da un paso más hacia el interior de la cocina, sintiéndose extrañamente tímido frente a la escena doméstica que se despliega ante él. «Espero no haberla asustado. Me desperté temprano y el aroma del café me guió hasta aquí». María deja escapar un suspiro suave y una pequeña sonrisa curva las comisuras de sus labios. Baja las manos, apoyándolas sobre la mesa de roble, y vuelve a amasar la mezcla con movimientos rítmicos y seguros. «Buenos días, Roberto», responde ella, con un tono tranquilo que envuelve la habitación como una manta cálida. «No me asustó. En el campo, el día siempre comienza antes de que el sol decida mostrar su rostro. Las tormentas de verano dejan la tierra revuelta, pero también limpian el aire. Póngase cómodo. El café está recién colado en la cafetera de metal sobre la estufa y las tazas están en el estante de su derecha. Sírvase usted mismo, por favor». El hombre de 42 años asiente lentamente. Camina hacia la estufa de leña, sintiendo el calor reconfortante que emana del hierro fundido. Toma una taza de cerámica gruesa y vierte el líquido oscuro y humeante. El aroma fuerte y terroso inunda sus sentidos, transportándolo por una fracción de segundo a un pasado lejano, antes de los rascacielos, las juntas directivas y los hospitales asépticos. Se apoya de espaldas contra la encimera, sosteniendo la taza con ambas manos para absorber su calor, y observa a la joven trabajar. La dedicación con la que María hunde sus manos en la masa, la forma en que su cuerpo se mece con cada movimiento, le revela una conexión con la vida que él creía haber perdido para siempre. Si alguna vez has sentido que los pequeños detalles, como el aroma a café por la mañana o el sonido de la lluvia, te devuelven la esperanza en los momentos más oscuros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Narradas. Activa la campanita para que sigamos acompañándote con relatos que tocan el alma, y cuéntanos en los comentarios cuál es ese pequeño detalle que te hace sentir en casa. «Dormí como no lo había hecho en casi un año», confiesa Roberto de repente, rompiendo el compás silencioso de la cocina. Las palabras escapan de sus labios sin que él lo planee, impulsadas por una necesidad imperiosa de ser honesto con la mujer que le había dado refugio. En la ciudad, el silencio de mi casa era ensordecedor. Me asfixiaba. Pero el silencio de esta casa es diferente. Es un silencio que abraza. María divide la masa en porciones iguales, preparándolas para el horno. No levanta la vista de su tarea, pero sus oídos captan cada matiz de dolor y gratitud en la voz del hombre. «Esta casa fue construida con amor, Roberto», explica ella suavemente, colocando los futuros panes sobre una bandeja de metal engrasada. «Mi madre siempre decía que las paredes absorben la energía de quienes las habitan. Cuando mi familia decidió darme la espalda, pensé que el dolor envenenaría este lugar. Durante los primeros meses lloré en cada habitación. Me sentía traicionada, inútil, abandonada. Pero luego comprendí que si dejaba que el rencor echara raíces, les estaría entregando también mi hogar. Así que decidí llenarlo de luz, de trabajo, de olor a pan horneado, incluso si soy la única que lo disfruta». Roberto baja la mirada hacia su taza,
conmovido por la inmensa madurez de aquella joven de 25 años. En su mundo de negocios, la traición se pagaba con demandas millonarias y venganzas frías. En el mundo de María, la traición se combatía amasando pan y manteniendo viva la dignidad. «Usted es una persona extraordinaria, María», dice él, con una sinceridad absoluta. «Ayer me salvó de la tormenta y hoy me regala una lección de fortaleza que ningún libro podría enseñarme». Ella se limpia las manos en el delantal blanco y lo mira a los ojos, sintiendo un leve rubor en sus mejillas, inusual en su rostro, acostumbrado a la soledad y al viento del campo. «Solo soy alguien que aprendió a sobrevivir, igual que usted está intentando hacerlo ahora», responde, restando importancia a sus palabras, aunque guardándolas como un tesoro en su memoria. «Pero hablando de sobrevivir, creo que deberíamos salir al porche. La luz ya es suficiente para ver qué nos dejó la tormenta. Temo que su propiedad no haya corrido con mucha suerte». Ambos caminan hacia la puerta principal. Al abrirla, una ráfaga de aire frío y húmedo los golpea en el rostro. El paisaje que se despliega ante ellos es de una belleza devastadora. El valle entero está cubierto por una neblina baja y espesa que se enreda entre los troncos de los árboles. El verde de la vegetación es ahora vibrante, casi agresivo, lavado por la furia del agua. Sin embargo, el camino de tierra que separaba la propiedad de María de la recién comprada por Roberto se ha transformado en un río de lodo espeso y oscuro. Roberto avanza hasta el borde de los escalones de madera y suelta un suspiro de derrota. A unos 50 metros de distancia, atrapada en el terreno salvaje de su hacienda, su camioneta está hundida en el barro hasta la mitad de los neumáticos. Las ramas de un viejo eucalipto, arrancadas de cuajo por los vientos huracanados de la noche, han caído pesadamente sobre el capó del vehículo, abollándolo considerablemente. La llanura donde él planeaba comenzar a construir su cabaña es ahora un inmenso pantano intransitable. Conocemos lo frustrante que es cuando la vida nos cambia los planes de un momento a otro, dejándonos a la deriva. Si te sientes identificado con la lucha de Roberto, te animamos a dejar un me gusta en este video y a compartirlo con alguien que necesite recordar que, después de cada tormenta, siempre llega la calma. Queremos leer en los comentarios de qué ciudad o país nos acompañas en esta mañana nublada. «Está completamente atrapada», murmura el hombre, pasándose una mano por el cabello húmedo. La realidad de su situación se asienta sobre sus hombros como un yunque. No tiene forma de mover el vehículo, no tiene un techo en sus tierras y la humedad del suelo hará imposible cualquier intento de cimentación durante al menos un par de semanas. Está, en términos prácticos, varado. María se cruza de brazos para protegerse del frío de la mañana, observando el desastre con ojos expertos, acostumbrados a los caprichos de la naturaleza. Ese barro tardará por lo menos 10 días en secarse lo suficiente como para que un tractor del pueblo vecino pueda venir a remolcar su camioneta, sentencia ella, sin rodeos, pero sin ninguna crueldad en su tono. Y las raíces de su terreno están podridas por los años de abandono. El agua no va a drenar fácilmente. Si intenta caminar hasta allí ahora, el lodo le llegará hasta las rodillas. Roberto asiente, sintiendo cómo el plan de castigo y aislamiento que había trazado en su mente se desmorona por completo. Había huido de su dolorosa mansión para encontrarse con una muralla de lodo y madera rota. «Supongo que tendré que caminar hasta la carretera principal y esperar a que pase el autobús del correo para regresar al pueblo», dice él, con la mirada perdida en el vehículo dañado. «Tendré que alquilar una habitación en alguna pensión barata hasta que la tierra sea cultivable». La carretera principal está a 15 kilómetros de distancia y el puente sobre el río del sur suele quedar bajo el agua después de lluvias como esta, interrumpe María, girando el rostro para mirarlo directamente. No hay garantía de que el autobús pase hoy ni mañana.
y caminar 15 kilómetros en estas condiciones, con el dolor que usted lleva encima, es una locura. Roberto la mira, sintiendo una mezcla de frustración y un extraño alivio. En el fondo, la idea de regresar a un pueblo, de encerrarse en otra habitación solitaria, le causa pavor. Pero no quiere abusar de la hospitalidad de la joven. «No puedo seguir invadiendo su casa, María», dice él, su voz cargada de una honestidad vulnerable. «Usted me dio refugio cuando más lo necesitaba, me salvó la vida. Pero yo soy un forastero, un hombre roto. No quiero ser una carga en el santuario que usted ha construido para protegerse del mundo». La joven aparta la mirada por un momento, observando su propia propiedad. La tormenta no ha sido piadosa con ella tampoco. La vieja cerca de madera que delimita su corral de gallinas está en el suelo, destrozada por el viento. El techo del pequeño cobertizo, donde guarda las herramientas de labranza, tiene varias láminas de zinc sueltas que amenazan con salir volando con la próxima ráfaga de viento. Mantener aquella inmensa hacienda sola era un trabajo titánico, un esfuerzo que le cobraba factura cada noche cuando sus músculos ardían de agotamiento. Las relaciones humanas están tejidas de momentos donde la vulnerabilidad se encuentra con la compasión. Te invitamos a dejar un comentario contándonos tu experiencia personal. ¿Alguna vez un desconocido te tendió la mano cuando tu propio mundo se derrumbaba? No olvides activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo cómo se desarrolla este vínculo tan especial. «No me está invadiendo», responde María finalmente, volviendo a fijar sus ojos claros en el rostro de Roberto. «Y yo no considero que nadie sea una carga, a menos que su corazón esté lleno de intenciones oscuras. Y el suyo no lo está. Usted solo está triste. La tristeza pesa, pero no estorba». Roberto siente un nudo cerrarle la garganta. Nadie, en todos los meses desde la muerte de Elena, le había hablado con tanta claridad y empatía. Sus amigos de la ciudad, sus socios de negocios, le ofrecían palmadas en la espalda, le decían que el tiempo lo cura todo y lo animaban a volver a trabajar para distraerse. Nadie había validado su tristeza de esa manera. Nadie le había dicho que tenía derecho a estar roto. «Mire allí», continúa María, señalando el corral destruido y el cobertizo dañado. «La naturaleza es implacable con todos por igual. Yo tengo 5 habitaciones vacías y mucha comida en la despensa, pero mis brazos no son suficientes para reparar todo el daño antes de que caiga la noche, y el pronóstico dice que lloverá de nuevo en 3 días. Si usted realmente siente que necesita pagar su estancia, le propongo un trato». El hombre de 42 años endereza la espalda, prestando absoluta atención a las palabras de la joven. «Quédese aquí», dice ella, con una voz firme que no admite dudas. «Quédese en la habitación de mis abuelos el tiempo que necesite hasta que el barro de sus tierras se seque y pueda remolcar su vehículo. A cambio, usted me prestará sus manos. Me ayudará a levantar la cerca, a clavar el techo del cobertizo, a limpiar las ramas caídas del huerto. Usted buscaba trabajo físico para agotar su cuerpo, ¿no es así? Yo le ofrezco trabajo real, trabajo que construye, no que destruye». La propuesta queda flotando en el aire frío de la mañana. Roberto observa a la joven mujer. Ve la fuerza en su postura, la determinación en su mirada, pero también percibe el miedo sutil de quien se arriesga a confiar de nuevo después de haber sido profundamente lastimada por su propia sangre. Ella le está ofreciendo un ancla, un propósito inmediato que lo salve de hundirse en las aguas oscuras de su propia mente. «Acepto», responde él sin dudarlo un segundo, sintiendo que al pronunciar esa palabra, un pequeño fragmento de su alma comienza a soldarse. «Le doy mi palabra de que trabajaré de sol a sol. Restauraré cada tabla de su propiedad antes de siquiera pensar en la mía». El rostro de María se relaja y una verdadera sonrisa ilumina sus facciones, haciendo que parezca años más joven, despojándola por un instante de la pesada coraza de soledad que llevaba puesta. «Entonces, tenemos un trato», dice ella.
Pero antes de empezar a clavar madera, necesitamos desayunar. El pan ya debe estar listo y necesitamos fuerza. La herramienta pesada no se levanta con el estómago vacío. El desayuno transcurre en una atmósfera completamente distinta a la cena de la noche anterior. La tensión del encuentro inicial se ha disuelto, dejando lugar a una camaradería nacida de la necesidad mutua y el respeto profundo. Comparten el pan caliente untado con mantequilla hecha en la misma granja y beben más café. Hablan sobre las herramientas necesarias para las reparaciones, sobre el clima traicionero de la región y sobre los ciclos de la siembra. Roberto se maravilla de la inmensa sabiduría de María respecto a la tierra. A pesar de su juventud, ella conoce los secretos de cada planta, el comportamiento de las nubes y los caprichos del viento. El trabajo arduo y honesto tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma. Si crees en el valor del esfuerzo y en la capacidad humana para empezar de nuevo, por favor comparte este video con tus seres queridos. Queremos que nuestra comunidad siga creciendo con personas que valoran las historias auténticas. Comenta desde qué país nos acompañas en esta jornada de reconstrucción. A media mañana, bajo un cielo gris que se resiste a despejarse por completo, ambos se encuentran en el patio trasero. Roberto, vistiendo sus pantalones de trabajo y una camisa vieja que María le prestó, perteneciente a su difunto padre, sostiene un pesado mazo de hierro. A su lado, la joven sujeta un grueso poste de madera, asegurándose de que esté perfectamente alineado. Ahora, indica ella, apartando las manos rápidamente. Roberto levanta el mazo por encima de su cabeza y lo deja caer con una fuerza brutal sobre el extremo superior del poste, clavándolo profundamente en la tierra húmeda. El sonido del golpe resuena en todo el valle, ahuyentando a una bandada de pájaros que descansaban en los árboles cercanos. Levanta el mazo y vuelve a golpear, 1, 2, 3 veces. El esfuerzo físico es extenuante. El sudor comienza a perlar su frente y a empapar el cuello de su camisa. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y a teclear en computadoras, pronto comienzan a arder por la fricción del mango de madera del mazo. Las ampollas no tardan en aparecer, enrojecidas y dolorosas, pero él no se detiene. Con cada golpe, Roberto siente que está castigando a sus propios demonios. Cada impacto contra la madera es un grito ahogado dirigido al universo por haberse llevado a Elena. Cada gota de sudor es una lágrima que se niega a derramar. Golpea con la furia de un hombre que ha perdido su norte, pero por primera vez esa furia está canalizada hacia algo productivo, hacia la protección del hogar de una mujer que le abrió las puertas sin pedir nada a cambio. María lo observa en silencio mientras recoge los alambres rotos de la vieja cerca. Ella reconoce el lenguaje del dolor en los músculos tensos del forastero, en la mandíbula apretada y en la respiración agitada. Lo deja trabajar a su propio ritmo, entendiendo que esa labor física es su terapia, su manera de exorcizar la culpa que lo carcome por dentro. «Necesita descansar unos minutos, Roberto», le dice ella después de 2 horas de trabajo ininterrumpido, acercándose con una jarra de agua fresca y un vaso de cristal. Sus manos están sangrando. El hombre se detiene, apoyando el pesado mazo contra el suelo. Levanta sus manos y las observa como si no le pertenecieran. Las ampollas se han roto, dejando la piel viva y enrojecida expuesta al aire frío. Extrañamente, el dolor físico le resulta reconfortante. Es una prueba tangible de que sigue vivo, de que su cuerpo aún es capaz de sentir, de sangrar y eventualmente de sanar. Toma el vaso que María le ofrece y bebe el agua con desesperación. La joven saca un pañuelo limpio de su delantal y se lo tiende. «Envuelva sus manos con esto», le indica con voz suave, cargada de una preocupación genuina. El óxido de las herramientas viejas es peligroso si entra en contacto con la sangre. No quiero que contraiga una infección.
Mi madre me enseñó a curar heridas con ungüentos de hierbas. Esta noche prepararé algo para sus palmas, o mañana no podrá ni siquiera sostener un tenedor. Gracias, susurra él, aceptando el pañuelo y envolviendo su mano derecha. Se apoya contra el poste, recién clavado, y mira hacia el horizonte, donde la silueta de su camioneta atascada sigue siendo un recordatorio de su fracaso inicial. Sabe María, durante los últimos 10 años de mi vida, pagué a cientos de personas para que hicieran el trabajo duro por mí. Creía que el éxito significaba no ensuciarse las manos. ¡Qué equivocado estaba! María se sienta sobre un tronco cortado a pocos metros de él, descansando sus piernas cansadas. El éxito es una palabra muy engañosa, reflexiona ella, mirando la inmensidad de sus tierras. Para mis hermanos, el éxito era vender la memoria de nuestra madre para comprar autos nuevos y apartamentos en el centro de la ciudad. Para ellos, yo soy un fracaso absoluto por quedarme aquí, ensuciándome de barro, cultivando tomates y hablando con los pájaros. Roberto se sienta en el suelo húmedo, cruzando las piernas, importándole muy poco ensuciar la ropa. La barrera invisible que los separaba, la de las clases sociales, la de la ciudad frente al campo, ha desaparecido por completo bajo el peso del trabajo compartido. Sus hermanos son unos ciegos emocionales, decreta Roberto con firmeza, su tono adoptando por un instante la autoridad del hombre de negocios que alguna vez fue. Tienen el dinero, quizás, pero son pobres de espíritu. Usted posee una riqueza que ellos jamás entenderán. Tiene un hogar, tiene raíces y tiene un corazón lo suficientemente grande como para no dejar que el odio lo marchite. Las palabras del forastero caen sobre María como una lluvia suave sobre tierra seca. Durante 2 años, las voces que resonaban en su cabeza eran las de sus familiares, llamándola egoísta y loca. Escuchar a un hombre de mundo, a alguien que había alcanzado la cúspide del éxito material, validar su decisión de quedarse en la hacienda, le produce un alivio inmenso. Siente que, por fin, alguien ve su sacrificio no como un acto de rebeldía infantil, sino como un acto de amor puro hacia su madre. Nuestras decisiones más difíciles a menudo son incomprendidas por aquellos que amamos. Si este diálogo toca tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal Historias Narradas. Queremos seguir explorando los rincones más profundos del alma humana contigo. Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil que nadie más entendió, pero que te dio paz interior. La jornada continúa hasta que el sol comienza a ocultarse detrás de las colinas occidentales, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El cobertizo tiene ahora un techo firme y seguro. La cerca del corral se erige orgullosa, con postes nuevos y alambres tensos. Han trabajado codo a codo, intercambiando apenas las palabras necesarias para coordinar los esfuerzos, pero desarrollando una sintonía que a otras personas les toma años construir. Cuando finalmente guardan las herramientas y caminan hacia la casa principal, ambos están cubiertos de polvo, sudor y barro. El agotamiento es absoluto. Roberto siente que cada músculo de su cuerpo protesta con cada paso, pero la opresión en su pecho ha disminuido notablemente. Por primera vez en casi un año, siente la satisfacción de un día bien aprovechado, un día en el que no estuvo consumido por la sombra de la muerte. Entran a la inmensa cocina y el calor de la estufa, que María había dejado alimentada con leños gruesos, los envuelve. La joven se acerca al fregadero y comienza a lavar sus manos, mientras Roberto se deja caer pesadamente sobre una de las sillas de roble, soltando un largo suspiro que es mitad queja, mitad alivio. Tome una ducha caliente primero, sugiere María, girando la cabeza para mirarlo por encima del hombro. El agua caliente relajará sus músculos. Yo prepararé la cena y el ungüento para sus manos. Se ha ganado su plato de comida con creces hoy. El forastero la observa desde la silla. Ve la fatiga en los hombros de la joven, pero también ve una paz que no estaba allí la noche anterior.
Roberto se da cuenta de que, al ayudar a reconstruir las cercas rotas de esa vieja hacienda, algo dentro de él también ha comenzado a encajar en su lugar. La soledad, cuando se comparte, pierde su filo mortal. Mientras el agua caliente de la ducha limpia la tierra de su cuerpo, Roberto toma una decisión. No sabe cuánto tiempo tardará el barro de sus tierras en secarse. No sabe cuándo podrá recuperar su camioneta o comenzar a construir su propia cabaña. Y, extrañamente, ya no le importa. Esa gran casa de madera, que resonaba con el eco del abandono familiar de María y que ahora acogía el eco de su propio luto, se había convertido en el único lugar del mundo donde sentía que podía volver a respirar. Cuando baja las escaleras hacia la cocina, vestido con ropa limpia y con el cabello húmedo, el aroma de la cena llena el ambiente. Pero hay algo más en el aire, una tensión silenciosa, una anticipación nacida de los lazos invisibles que se han tejido durante el día. María está sentada a la mesa, esperándolo, con un pequeño frasco de vidrio lleno de un ungüento verdoso frente a ella. Roberto se acerca, toma asiento frente a la joven mujer y extiende sus manos lastimadas sobre la madera de roble, exponiendo sus heridas no solo físicas, sino también emocionales, dejándose cuidar por primera vez, sin saber que la tormenta exterior había pasado, pero una revolución silenciosa estaba a punto de desatarse en lo más profundo de sus corazones. El silencio en la cocina era tan denso que casi se podía tocar. Roberto mantenía sus manos extendidas sobre la superficie áspera y antigua de la mesa de roble, con las palmas hacia arriba, exponiendo la carne viva, enrojecida y palpitante, donde las ampollas habían estallado por la fricción del mango de madera del mazo. La luz cálida y temblorosa de la lámpara de queroseno proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de la habitación, creando una atmósfera de intimidad absoluta que lo dejaba desarmado. Al otro lado de la mesa, María Aparecida desenroscaba con lentitud la tapa de metal oxidado de un pequeño frasco de vidrio grueso, revelando un ungüento de un verde profundo y oscuro. Inmediatamente, un aroma intenso a eucalipto, romero y alcanfor inundó el aire cálido de la estancia, mezclándose con el olor de la sopa de frijoles que reposaba en la estufa. Era el olor de la tierra, de la medicina antigua, de los remedios que las abuelas preparaban cuando el mundo aún confiaba en los secretos de la naturaleza. «Va a arder un poco al principio», advierte María, su voz flotando en el espacio entre ellos con una suavidad que contrasta con la dureza de sus propias manos curtidas por el trabajo de campo. «Las hierbas están concentradas. Mi madre solía prepararlo para los jornaleros que venían a ayudar en la época de cosecha, cuando sus manos se abrían por arrancar las malas hierbas. Tiene propiedades antisépticas. Evitará que el óxido de las herramientas y la tierra húmeda le causen una infección en la sangre». «Puede proceder», responde Roberto, tragando saliva. «He soportado cosas mucho peores que el ardor de unas hierbas». La joven sumerge la yema de sus dedos índice y medio en la espesa pasta verde. Con un movimiento deliberado y sumamente cuidadoso, toma la mano derecha del forastero, sosteniéndola por la muñeca. El contacto físico, el primero verdaderamente intencional entre ambos desde que él apareció en la cerca bajo la tormenta, envía una corriente eléctrica imperceptible a través de los brazos del hombre de 42 años. Es un tacto firme, seguro, desprovisto de cualquier doble intención, pero cargado de una compasión que Roberto no había experimentado desde los días felices de su matrimonio, mucho antes de que la enfermedad convirtiera su casa en un hospital frío. María aplica el ungüento sobre la primera herida abierta en la base de sus dedos. Un escozor agudo, casi insoportable, hace que los músculos del brazo de Roberto se tensen involuntariamente. Sus mandíbulas se aprietan, pero no emite un solo sonido. La joven, sin levantar la vista de su tarea, comienza a esparcir la pomada con movimientos circulares y suaves, masajeando los bordes inflamados de la piel dañada. Poco a poco, el ardor inicial se transforma en una sensación de frescura profunda que adormece el dolor punzante.
reemplazándolo por un alivio reconfortante que parece extenderse desde sus manos hasta su pecho. El simple acto de ser cuidado por otro ser humano es una de las necesidades más primarias y poderosas de nuestra existencia. Si alguna vez el tacto compasivo de alguien te ayudó a sanar una herida, ya sea física o emocional, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Narradas. Activa la campanita para que no te pierdas el desenlace de esta profunda historia de reconstrucción. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios quién fue esa persona que curó tus heridas cuando más lo necesitabas. Usted tiene manos que no están acostumbradas al castigo de la tierra, comenta María en un susurro, pasando a la mano izquierda del hombre, aplicando la misma presión sanadora. Son manos de alguien que sostiene plumas, documentos, que toma decisiones detrás de un escritorio de caoba. Hoy las sometió a un rigor para el que no estaban preparadas. Quería lastimarse. La observación de la joven, tan aguda y precisa, deja a Roberto sin aliento por un instante. Ella no solo estaba curando su piel destrozada, estaba leyendo su alma a través de las cicatrices recientes. Quería sentir algo diferente, confiesa él, su voz ronca y cargada de una vulnerabilidad que le aterra y le libera al mismo tiempo. Sus ojos oscuros observan el rostro concentrado de la mujer de 25 años, iluminado por el halo dorado de la lámpara. Durante 8 meses, el único dolor que he sentido es el vacío en mi pecho. Es un dolor frío, sordo, que no sangra, pero que te asfixia lentamente. Hoy, al golpear ese mazo contra la madera, al sentir cómo mi piel se desgarraba y sangraba, sentí que al menos una parte de mi dolor se volvía real, tangible. Pude verlo, pude controlarlo, pude detenerlo cuando quise. No pude hacer eso cuando mi esposa se apagaba en aquella cama de hospital. María detiene sus dedos por un segundo. El peso de la confesión del viudo inunda la cocina. Ella comprende ese sentimiento de impotencia absoluta frente a la enfermedad. Lo había vivido en esa misma casa, escuchando la respiración cada vez más débil de su madre, sabiendo que ningún sacrificio, ninguna oración, podría detener el avance de la muerte. El dolor físico es engañoso, Roberto, susurra ella, retomando el suave masaje sobre la palma de su mano, esparciendo el verde curativo sobre la piel en carne viva. Nos hace creer que tenemos el control, porque podemos ver la herida y podemos vendarla. Pero el dolor del alma no funciona así. No puede golpearlo con un mazo para que desaparezca. Solo puede sentarse con él, darle un lugar en la mesa y aprender a convivir con su presencia hasta que, un día, deje de gritar y empiece a susurrar. Él cierra los ojos, dejando que las palabras de la joven se asienten en su mente turbada. Era la sabiduría de una anciana atrapada en el cuerpo de una mujer joven, una sabiduría forjada en el fuego del abandono y la soledad. Mientras ella envolvía sus manos en vendas limpias de algodón blanco, asegurándolas con un nudo firme pero delicado, Roberto sintió que una pequeña fracción de la armadura pesada que había llevado consigo desde la ciudad comenzaba a agrietarse, dejando entrar un rayo de luz que creía extinto. «Listo», anuncia María, retirando sus manos y tapando el frasco de vidrio. «Mañana por la mañana repetiremos el proceso. Y le prohíbo terminantemente que toque el mazo o cualquier herramienta pesada durante los próximos 3 días. Su cuerpo necesita tiempo para reparar el tejido y si vuelve a abrir esas heridas, el daño podría ser permanente. Pero tenemos un trato», protesta él suavemente, mirando sus manos ahora cubiertas de blanco. «Le prometí que trabajaría de sol a sol para reparar su granja a cambio del refugio. Hay muchas formas de trabajar que no implican destruir sus propias manos», responde ella con una sonrisa leve, levantándose de la silla para dirigirse a la estufa de leña. «Puede ayudarme a clasificar semillas, a limpiar los vegetales de la huerta, a reparar las mallas de alambre fino del gallinero. El campo siempre tiene tareas para los que están dispuestos. Ahora, cenemos. El guiso se va a secar». La cena transcurre en una atmósfera de profunda comunión.
Comparten el alimento sencillo y por primera vez la conversación fluye de manera natural, alejándose de los temas de la muerte y el abandono. Hablan sobre los ciclos de la luna para la siembra, sobre las diferencias entre la vida urbana y la rural. Roberto le cuenta anécdotas de sus primeros años en la universidad, antes de que la ambición por el dinero nublara su juicio, describiendo los sueños que tenía cuando era un joven lleno de ideales. María lo escucha fascinada, haciendo preguntas inteligentes, descubriendo a un hombre culto, brillante, que había perdido el rumbo pero que aún conservaba un intelecto afilado y un sentido del humor sutil que asoma tímidamente entre sus frases. A veces, las conversaciones más sanadoras ocurren alrededor de una mesa sencilla, compartiendo un plato caliente con alguien que realmente nos escucha. Te invitamos a compartir este video con esa amistad entrañable con la que puedes pasar horas hablando de todo y de nada. Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos escuchas hoy y cuál es tu comida reconfortante favorita para los días difíciles. La lluvia, que había dado una tregua durante la jornada de trabajo, regresa a la medianoche. No es la tormenta violenta del día anterior, sino una lluvia constante, monótona y rítmica que golpea el techo de zinc con una persistencia hipnótica. Aislados del mundo exterior, rodeados por kilómetros de oscuridad y lodo, los días siguientes se convierten en un refugio fuera del tiempo para ambos. La rutina se establece con una naturalidad asombrosa, como si siempre hubieran compartido aquel espacio. Roberto despierta cada madrugada con el olor al café recién colado, baja las escaleras y encuentra a María amasando o preparando los ingredientes para el almuerzo. Como sus manos aún están vendadas, él se encarga de las tareas menores. Se sienta frente a la estufa de leña desgranando maíz seco, separando las semillas buenas de las inservibles, mientras ella limpia la casa o prepara conservas en grandes frascos de vidrio. En esos momentos de labor silenciosa, el forastero observa a la joven mujer. Ve la gracia en sus movimientos, la fuerza de su carácter y la increíble resiliencia que le permite enfrentar la inmensidad de sus tierras sola, sin quejarse, sin pedir compasión. Comienza a notar detalles que en su ceguera de luto habían pasado desapercibidos. La forma en que los rayos de sol, cuando logran atravesar las nubes grises, arrancan destellos cobrizos de su cabello castaño. La melodía suave que tararea cuando cree que él no la está escuchando. La manera en que acaricia a los animales del corral con una ternura infinita, repartiendo el amor que su propia familia le negó. El cuarto día amaneció con un cielo plomizo y una humedad asfixiante. Las vendas de Roberto por fin fueron retiradas. Las ampollas se habían convertido en callosidades duras, piel nueva y resistente que testimoniaba su adaptación a esa nueva vida. Esa misma tarde decidieron subir al inmenso ático de la casa de madera, ya que María había notado una pequeña filtración de agua en el techo del pasillo superior y necesitaban encontrar el origen antes de que la madera se pudriera. El ático era un espacio gigantesco, polvoriento y oscuro, iluminado únicamente por dos pequeñas ventanas circulares en los extremos y la lámpara que Roberto sostenía en alto. El aire olía a madera vieja, a naftalina y a recuerdos abandonados. Había baúles de cuero, muebles cubiertos con sábanas amarillentas por el paso de las décadas, cajas apiladas, llenas de libros antiguos y herramientas oxidadas. La filtración debe estar cerca de la chimenea central, indica María, caminando con cuidado sobre las vigas de madera para no pisar el yeso del techo falso. Cubre su boca y nariz con un pañuelo para no aspirar el polvo acumulado. Roberto la sigue de cerca, moviendo la lámpara para iluminar los rincones oscuros. Mientras la joven inspecciona las tejas desde el interior, buscando la marca de humedad, el haz de luz del hombre se posa sobre un rincón apartado. Allí, parcialmente oculta bajo una manta de lana apolillada, descansa una cuna de madera de roble, exquisitamente tallada a mano. El hombre se detiene, sintiendo un nudo repentino en el estómago.
La visión de aquel objeto, un símbolo puro de vida, de comienzos y de esperanza, contrasta brutalmente con la atmósfera de abandono y finalidad que impregna el ático. Sin poder evitarlo, camina hacia ella. Retira la manta apolillada, levantando una nube de polvo gris que baila a la luz de la lámpara. La cuna está intacta. En la cabecera, unas letras talladas con esmero forman el nombre de María Aparecida. La joven, al notar que la luz se ha desviado y el silencio de su compañero, se gira. Al ver a Roberto de pie junto a la cuna de su infancia, sus hombros caen. Deja la herramienta que tenía en la mano sobre una caja cercana y camina lentamente hacia él, sorteando los obstáculos del piso polvoriento. Todos guardamos objetos en nuestras casas que son verdaderas anclas hacia nuestro pasado, máquinas del tiempo que nos transportan a momentos de profunda inocencia o inmenso dolor. Si te gusta cómo estamos profundizando en los recuerdos de estos personajes, por favor regálanos un me gusta en este video para apoyar nuestro trabajo. Y cuéntanos en los comentarios cuál es ese objeto de tu infancia que aún conservas como un tesoro incalculable. Mi padre la talló con sus propias manos durante los meses antes de que yo naciera, dice María, deteniéndose junto a Roberto, su voz temblando levemente, cargada de una nostalgia que amenaza con desbordarla. Mi madre me contó que él pasaba las noches en vela, lijando la madera hasta dejarla suave como la seda, para que ninguna astilla pudiera lastimarme. Decía que sería el lugar más seguro del mundo para su niña. Roberto desliza sus dedos, ahora ásperos y callosos, sobre el borde de la madera tallada. Es una obra de arte, María. Está impregnada de amor. El tipo de amor que trasciende el tiempo. Él murió cuando yo tenía 3 años. Continúa ella, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos claros, reflejando la luz temblorosa de la llama. Un accidente con un caballo desbocado en la carretera del sur. Mi madre crió a mis hermanos mayores y a mí absolutamente sola. Nunca quiso volver a casarse. Guardó esta cuna aquí arriba, cubierta con esa manta, diciendo que la sacaría el día que yo tuviera mis propios hijos. Soñaba con ver a sus nietos dormir aquí, bajo el techo que ella construyó con tanto sacrificio. Una lágrima solitaria escapa finalmente y rueda por la mejilla empolvada de la joven. El peso de sus 25 años, de la soledad forzada, del rechazo brutal de sus hermanos y de los sueños rotos de su madre, cae sobre ella en el espacio confinado y oscuro del ático. De repente, la fortaleza inquebrantable que había mantenido durante los últimos 2 años frente al desprecio de su familia se quiebra. Lleva sus manos al rostro, tratando de sofocar un sollozo que le desgarra el pecho. Roberto, movido por un instinto más poderoso que la razón, deja la lámpara sobre la tapa plana de un baúl cercano. Da un paso hacia ella, acortando la distancia física que siempre habían mantenido por respeto y precaución. Pone sus manos grandes y fuertes sobre los hombros temblorosos de la joven. Es un gesto de pura contención, un refugio humano ofrecido en medio de las ruinas del pasado. María cede ante el contacto. Agotada de ser fuerte, agotada de ser el pilar inamovible de una tierra olvidada, apoya su frente contra el pecho del forastero, dejando que sus brazos caigan a los costados. Llora no solo por su madre, ni por su padre al que apenas recuerda, sino por sí misma. Llora por la injusticia de tener tanto amor para dar y nadie a quien entregarlo. Él la rodea con sus brazos, abrazándola con una firmeza protectora, apoyando su barbilla sobre el cabello castaño de la joven, que huele a humo de leña y lluvia fresca. Cierra los ojos y siente el latido acelerado del corazón de ella contra su propio pecho. En ese abrazo silencioso y desesperado, bajo las vigas de madera de una casa en medio de la nada, ocurre una inversión milagrosa. El hombre roto que llegó buscando morir se convierte en el pilar que sostiene a la mujer que le enseñó a vivir de nuevo. Llora, María, murmura él cerca de su oído, su voz vibrando con una profundidad emocional que desconocía poseer. No tienes que cargar con todo el peso del mundo tú sola. Ya no, yo estoy aquí, te sostengo.
Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, el tiempo suspendido en el aire cargado de polvo, mientras afuera el viento de la tarde comenzaba a soplar con fuerza, anunciando un cambio en el clima. Cuando María finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos, pero su respiración era más tranquila. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y lo miró. En la penumbra, sus miradas se encontraron y se reconocieron. Eran dos sobrevivientes de diferentes naufragios que habían encontrado una misma isla desierta. Los lazos más fuertes se forjan en los momentos de mayor vulnerabilidad. Saber que alguien está dispuesto a sostenernos cuando nuestras piernas fallan es el mayor regalo de la vida. Te animamos a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas el final de esta historia transformadora. Deja un comentario con un mensaje de aliento para todas aquellas personas que, como María, sienten que deben cargar con su dolor en completa soledad. A la mañana siguiente, el milagro que tanto habían esperado y que ahora en el fondo temían, finalmente ocurrió. El sol despuntó en el horizonte este con una fuerza inusitada, despejando las densas nubes grises que habían cubierto el valle durante días. Los rayos dorados cayeron sobre la tierra saturada de agua, iniciando el lento pero inevitable proceso de evaporación. A lo largo de los 3 días siguientes, el calor del verano austral regresó con su intensidad característica, secando los campos, endureciendo el lodo de los caminos y devolviendo a la región su aspecto habitual. El 7º día desde la llegada de Roberto, la tierra de la frontera entre ambas propiedades estaba lo suficientemente dura y agrietada como para caminar sobre ella sin hundirse. La inmensa llanura salvaje que el hombre de 42 años había comprado y que ocultaba su camioneta averiada y atrapada, volvía a ser accesible. La burbuja atemporal en la que ambos habían vivido durante una semana, compartiendo tareas, dolores y confidencias, bajo el techo protector de la gran casa de madera, estaba a punto de estallar ante el embate ineludible de la realidad. Al mediodía, el sonido lejano pero inconfundible del motor diésel de un vehículo pesado rompió el silencio de la granja. María y Roberto, que se encontraban en el porche delantero arreglando unas macetas de barro, levantaron la vista al unísono. Por el camino de tierra seco, levantando una columna de polvo amarillento, se acercaba un gran tractor rojo del pueblo vecino, conducido por un hombre que había respondido a la llamada de radio que María había realizado la noche anterior a través del viejo equipo de comunicación de su padre. El forastero se puso de pie lentamente, limpiándose las manos de tierra en los muslos de sus pantalones de lona. Miró hacia su propiedad, su plan original, aquel deseo oscuro y autodestructivo de aislarse en esa tierra muerta, de construir una cabaña miserable y agotarse hasta la muerte, volvía a materializarse frente a sus ojos como un fantasma del pasado. Tenía que ir allí, remolcar su vehículo, comenzar a talar árboles, levantar cimientos en solitario. Era para lo que había venido, era su destino elegido. Sin embargo, al girar la cabeza y mirar a la joven mujer de 25 años que permanecía sentada en el escalón de madera, con las manos apoyadas en su regazo y la mirada fija en el tractor que se acercaba, sintió que un abismo infinito se abría a sus pies. La idea de caminar 50 metros y cruzar esa cerca de madera, la idea de pasar la próxima noche en la caja de una camioneta o en una tienda de campaña, lejos de la cocina iluminada por lámparas de queroseno, lejos del olor a pan recién horneado y sobre todo, lejos de la presencia calmante y sanadora de María Aparecida, le producía un pánico paralizante que ninguna junta de accionistas en la ciudad le había provocado jamás. El tractor se detuvo cerca de la entrada principal con un rugido ensordecedor. El conductor apagó el motor y el silencio del campo regresó, pero esta vez, cargado de una tensión eléctrica, de decisiones no tomadas y de palabras no dichas. El tiempo de la pausa había terminado. Ahora,
Roberto debía enfrentar el barro seco de sus propias decisiones, y María debía prepararse para ver partir al único ser humano que no había huido de su lado cuando vio sus heridas más profundas. El polvo amarillento aún flota en el aire denso del mediodía cuando el conductor del inmenso tractor rojo apaga el motor, devolviendo al valle un silencio que ahora se siente pesado, casi asfixiante. Es un hombre mayor, de rostro curtido por el sol inclemente y manos gruesas, que desciende de la cabina con la lentitud de quien conoce los ritmos pausados de la tierra. Roberto se separa de la baranda del porche, sintiendo que sus piernas pesan como plomo. Cada paso que da hacia el camino de tierra, alejándose de la casa de madera, es un recordatorio punzante de la realidad a la que debe regresar. «Buenas tardes», saluda el hombre del tractor, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de tela ajada. «Recibí el aviso por la radio. Dicen que tiene un vehículo atascado en las tierras muertas de la propiedad vecina». «Así es», responde Roberto, su voz sonando extrañamente hueca en sus propios oídos. «Es una camioneta oscura. Está a unos 50 metros de la entrada, hundida hasta la mitad de las ruedas, con las ramas de un eucalipto caído sobre el capó. El barro ya se ha secado lo suficiente en la superficie». El conductor asiente, evaluando la situación con una mirada experta hacia el horizonte. Saca unas gruesas cadenas de acero de la caja de herramientas de su maquinaria y hace un gesto para que el forastero lo acompañe. Roberto camina a su lado, cruzando la línea invisible que divide el refugio cálido y vivo de María Aparecida de la desolación estéril de su propia adquisición. Al pisar su terreno, la tierra cruje bajo sus botas, seca, agrietada y sedienta. Es el paisaje exacto de su alma antes de la tormenta, el espejo perfecto de la desolación que había planeado habitar hasta el final de sus días. Mientras tanto, en el porche de la gran casa, María permanece de pie. Sus manos, ahora libres de la tierra de las macetas, cuelgan a los costados de su vestido de algodón. Observa la espalda ancha de Roberto alejarse y un nudo frío y duro se instala en su garganta. Durante 7 días, esa casa inmensa había dejado de ser un mausoleo de recuerdos dolorosos y abandonos familiares para volver a convertirse en un hogar. Había vuelto a escuchar pasos en el pasillo superior, había compartido el pan caliente, había sentido el consuelo inmenso de no ser la única alma respirando en kilómetros a la redonda. Ahora, la visión del hombre marchándose hacia su propia tierra le confirma el temor que había intentado reprimir. La soledad siempre regresa para reclamar su territorio. A veces, la vida nos rescata del lodo oscuro solo para ponernos a prueba una vez más en terreno firme. Si alguna vez has sentido el miedo paralizante de perder a alguien que trajo luz a tus días más grises, te invitamos a suscribirte al canal Historias Narradas. Activa la campanita para acompañarnos en cada relato y cuéntanos en los comentarios cómo encuentras la fuerza para dejar ir cuando el corazón te pide a gritos que retengas. El proceso de rescate de la camioneta es ruidoso y violento. El conductor engancha las pesadas cadenas de acero al chasis del vehículo atascado, asegurándose de que los eslabones gruesos soporten la inmensa tensión. Roberto ayuda a retirar las ramas del viejo eucalipto, sintiendo la corteza áspera contra sus manos, ahora curadas, protegidas por una piel nueva y endurecida que María le había ayudado a sanar con tanta dedicación. El tractor enciende su motor nuevamente, emitiendo un rugido gutural que hace vibrar el suelo seco. Las cadenas se tensan con un chirrido metálico escalofriante, y lentamente, con una fuerza brutal que desgarra la tierra endurecida, la camioneta es arrancada de su prisión de barro. El vehículo emerge dañado. El capó está severamente abollado por el impacto del árbol, los neumáticos están cubiertos de una costra gruesa de lodo seco que parece cemento, y la pintura oscura ha perdido todo su brillo bajo el castigo de la intemperie.
El tractor arrastra la camioneta hasta el camino principal, dejándola finalmente sobre terreno firme y nivelado. Roberto paga los servicios del conductor en efectivo, sacando unos billetes de su billetera de cuero que parece pertenecer a otra vida, a un hombre de negocios de la ciudad que ya no reconoce en el espejo. El hombre mayor le agradece, le desea suerte con la monumental tarea de limpiar esa tierra abandonada, sube a su maquinaria y emprende el camino de regreso, desapareciendo poco a poco en el horizonte, llevándose consigo el ruido y dejando a Roberto en un silencio absoluto. El forastero se queda completamente solo junto a su vehículo destrozado. Saca las llaves de su bolsillo, introduce la hoja metálica en la cerradura cubierta de polvo y abre la puerta del conductor. El aire que escapa del interior es asfixiante, un aire encerrado que huele a tapicería cara, a ambientador artificial y a la vida estéril de la que había huido. Se sienta en el asiento de cuero, aferra el volante con ambas manos y apoya la frente contra el plástico duro. Había llegado el momento. El lodo se había secado. Su transporte estaba libre. Ahora debía conducir hasta el pueblo más cercano, comprar herramientas pesadas, madera, clavos y provisiones, para regresar a esa inmensa llanura vacía y comenzar a construir su cabaña de castigo. Debía cumplir su promesa de dolor. Sin embargo, al cerrar los ojos, no ve los planos de una casa solitaria. Ve el rostro iluminado de María en la cocina, siente el olor penetrante del ungüento de eucalipto sobre sus heridas abiertas, escucha el crujido de la madera en el ático y recuerda la sensación de sostener el mundo entero en sus brazos mientras ella lloraba sobre su pecho. El dolor de una pérdida nos empuja a tomar decisiones extremas, construyendo muros que creemos que nos protegerán del sufrimiento, cuando en realidad solo nos aíslan del amor. Si este instante de duda y revelación resuena en tu propia historia, apóyanos dejando tu me gusta en este video. Comparte esta narración con aquellos que necesitan recordar que siempre hay tiempo para cambiar de rumbo y déjanos saber en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas en este momento tan decisivo. A 100 metros de distancia, María entra a la cocina de su casa. El corazón le late con una pesadez dolorosa. El silencio de la inmensa estructura de madera vuelve a caer sobre sus hombros como una manta mojada. Camina hacia la estufa de hierro, donde la cafetera de metal aún conserva un poco del calor de la mañana. Sirve una taza por pura inercia, sosteniéndola entre sus manos sin intención de beber. Sus ojos recorren la larga mesa de roble, deteniéndose en la silla vacía donde Roberto se había sentado la noche anterior. La joven de 25 años respira hondo, intentando domesticar la angustia. Se dice a sí misma que es lo correcto. Él es un hombre rico, un hombre de 42 años marcado por una tragedia insuperable, un forastero que pertenece a los grandes rascacielos y a las cuentas bancarias abultadas. Ella es una mujer de campo, rechazada por su propia sangre, anclada a una tierra que exige sudor y lágrimas. Sus mundos solo habían colisionado por un capricho meteorológico. Pretender que esa semana de convivencia íntima y sanadora pudiera convertirse en algo permanente era un sueño infantil del que debía despertar. Con determinación renovada, María deja la taza intacta sobre la encimera. Se ata el delantal blanco a la cintura, dispuesta a salir por la puerta trasera para alimentar a las gallinas y comenzar a preparar la tierra para la siembra de invierno. El trabajo siempre había sido su anestesia y hoy necesitaría una dosis doble para silenciar los ecos de la voz ronca de Roberto en los pasillos. Pero antes de que pueda alcanzar el picaporte de la puerta trasera, un sonido en la parte frontal de la casa la detiene en seco. Son pasos firmes, pesados, marchando sobre la madera crujiente del porche principal. El corazón de María da un vuelco tan violento que tiene que apoyarse contra el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Gira sobre sus talones y camina a paso rápido por el pasillo central, cruzando el vestíbulo hasta llegar a la entrada.
Abre la pesada puerta de madera tallada y el aire cálido del exterior acaricia su rostro asombrado. Allí, de pie en el primer escalón del porche, con los hombros relajados y una intensidad en la mirada que desarma cualquier defensa, está Roberto. No ha subido a su camioneta. No ha encendido el motor para huir hacia su penitencia autoimpuesta. Ha dejado atrás el vehículo dañado, el símbolo de su vida anterior, en el camino de tierra seco. «Roberto», susurra María, su voz apenas un hilo de aire, incapaz de formular la pregunta que se agolpa en su mente. «No puedo hacerlo, María», dice él, con una voz profunda, clara y desprovista de toda la amargura que lo había acompañado el día que llegó. Da un paso hacia arriba, acortando la distancia entre ambos. Me senté en esa camioneta, miré esa extensión inmensa de tierra muerta que compré con la intención de enterrarme vivo, y me di cuenta de la mayor estupidez de mi existencia. Mi plan era una cobardía inmensa. La joven lo observa, paralizada, sin atreverse a interrumpir la confesión de aquel hombre que había desnudado su alma frente a ella. Pensé que aislarme y sufrir en el cuerpo me devolvería la paz, que purgaría la culpa de no haber podido salvar a mi esposa. Continúa Roberto, sus ojos oscuros buscando desesperadamente los ojos claros de ella. Pero durante estos 7 días, trabajando a su lado, durmiendo bajo este techo, viéndola luchar por mantener viva la memoria de su madre en medio del abandono absoluto, comprendí la verdad. El castigo no redime a nadie. El dolor no se cura con más dolor. Se cura con propósito. Se cura construyendo, no destruyendo. Aceptar que necesitamos compañía cuando hemos jurado no volver a depender de nadie es el acto de valentía más grande que un ser humano puede realizar. Te invitamos a compartir este video con esa persona que derribó tus muros de desconfianza y te enseñó a confiar de nuevo. No olvides dejar tu comentario contándonos tu propia experiencia de renacimiento emocional. María siente que las lágrimas cálidas comienzan a acumularse en sus ojos. Las palabras del forastero golpean directamente contra las murallas que ella también había construido para protegerse del rechazo de sus hermanos. «Usted no tiene que quedarse aquí por compasión, Roberto», logra articular la joven, su voz temblando por el esfuerzo de mantener la dignidad intacta. «Usted tiene una vida en la ciudad, tiene recursos, tiene un futuro. Esta casa es mi refugio, pero para usted es solo una pausa en el camino». «No», responde él con rotundidad, negando con la cabeza y subiendo el último escalón hasta quedar frente a frente con ella en el porche. «Usted no lo entiende, María. La ciudad es un cementerio de cristal y acero para mí. Mi vida anterior terminó el día que el corazón de mi esposa dejó de latir. No tengo nada a qué regresar. Mis cuentas bancarias están llenas, pero mi alma estaba completamente vacía hasta que usted me ofreció un vaso de agua a través de esa cerca rota». Él levanta una mano y señala hacia el límite exacto donde ambos terrenos se encuentran, allí donde la maleza salvaje choca contra la huerta ordenada de María. «Soy un hombre de 42 años», dice Roberto, bajando el tono de voz hasta convertirlo en una confesión íntima y poderosa. «He cometido innumerables errores, he perdido el tiempo persiguiendo fantasmas de papel y el dolor me dejó ciego. Y usted, con sus 25 años, con el peso del rechazo de su propia sangre sobre los hombros, me enseñó más sobre la lealtad, la fuerza y la dignidad que cualquier otra persona en mi vida. No quiero construir una cabaña miserable en una tierra muerta. No quiero vivir aislado esperando el final». Roberto extiende ambas manos, las mismas manos callosas y marcadas por el trabajo duro que ella había vendado con ungüento verde, y toma con suma delicadeza las manos pequeñas y fuertes de María. El contacto es una promesa silenciosa, un ancla arrojada en medio de un mar en calma. «Le propongo algo mucho más grande que reparar un cobertizo, María», murmura él, mirando fijamente sus ojos cristalizados.
Quiero tirar abajo esa cerca que divide nuestras tierras. Quiero usar todo lo que tengo, todos mis recursos, mis fuerzas y los años que me queden, para unir mi propiedad a la suya. Quiero que limpiemos esa tierra muerta juntos, que sembremos campos nuevos, que ampliemos su huerta. Quiero ayudarla a llenar esta casa inmensa de vida, de risas, de propósito. No le pido que olvide su pasado, ni que yo olvide el mío. Le pido que tomemos nuestras cicatrices y construyamos un futuro juntos. Le estoy pidiendo permiso para quedarme. Para siempre. La respiración de María se corta. Durante 2 años, las únicas palabras que había escuchado en su mente eran las maldiciones de sus hermanos exigiéndole vender, llamándola loca por aferrarse a las raíces de su madre. Y ahora, un hombre de mundo que lo había perdido todo, le ofrecía no solo validación, sino una sociedad de vida, un amor maduro y profundo nacido de la tierra compartida y el dolor comprendido. Una lágrima solitaria se desliza por la mejilla de la joven. No es una lágrima de tristeza ni de soledad, sino el llanto liberador de quien por fin encuentra un lugar seguro donde dejar de ser fuerte a toda hora. Aprieta las manos de Roberto con una fuerza inesperada y asiente lentamente, incapaz de formular una sola palabra debido a la emoción que le oprime el pecho. Él sonríe. Una sonrisa genuina que ilumina su rostro curtido y borra 10 años de dolor de sus facciones. Sin dudarlo, envuelve a la joven en un abrazo profundo y protector, un abrazo que sella un pacto inquebrantable entre 2 almas que el mundo había dado por perdidas. La familia no siempre es la sangre que corre por nuestras venas. La familia es el refugio que elegimos y las manos que deciden no soltarnos cuando llega la tormenta. Queremos que esta comunidad sea tu refugio también, por eso te animamos a suscribirte a Historias Narradas. Déjanos un me gusta si crees en el poder del amor maduro y escríbenos en los comentarios qué significa la palabra familia para ti hoy en día. La tarde cae sobre el valle, tiñendo el horizonte de tonos cobrizos y violetas. María y Roberto caminan juntos hacia la frontera de las propiedades. En sus manos llevan palancas de hierro y martillos pesados. No hay necesidad de grandes discursos ni de ceremonias complicadas. Ambos se paran frente a la vieja, cerca de madera podrida cubierta de enredaderas salvajes, el símbolo físico de la separación y el aislamiento. A la cuenta de 3, indica Roberto, encajando la punta de la palanca de hierro bajo el poste principal que divide ambos terrenos. 1, 2, 3, cuenta María, apoyando su peso sobre la herramienta de su lado. Con un crujido sordo, la madera vieja cede. Los clavos oxidados saltan, liberando décadas de tensión. El poste se desploma sobre la maleza, arrastrando consigo varios metros de alambre y tablas rotas. La barrera ha caído. Ya no hay una inmensa hacienda abandonada y una pequeña propiedad asediada por la soledad. Ahora, frente a ellos, se abre una llanura infinita de posibilidades, un vasto lienzo de tierra donde la sanación echará raíces profundas. Trabajan hombro a hombro hasta que la oscuridad hace imposible continuar. El sudor cubre sus frentes y la fatiga vuelve a instalarse en sus músculos, pero esta vez el cansancio es dulce y prometedor. Al regresar a la gran casa de madera, no hay pasos solitarios haciendo eco en el pasillo, ni miradas perdidas hacia las sillas vacías en el comedor. La estufa de leña se enciende con facilidad, irradiando un calor que parece abrazar cada rincón de la estancia. Mientras María sirve la cena en la larga mesa de roble, Roberto se queda de pie junto a la ventana, observando la oscuridad del valle, iluminada solo por la pálida luz de la luna. Piensa en el hombre que era hace apenas 8 días, el viudo desesperado que conducía hacia el infierno buscando su propia condena.
Levanta la vista hacia las estrellas y en el silencio de su corazón se despide finalmente de Helena, sabiendo que el mayor honor que puede rendir a la memoria del amor perdido no es enterrarse vivo, sino tener el inmenso coraje de volver a amar y honrar la vida que le queda por delante. María se acerca por la espalda y coloca una mano suave sobre el hombro del hombre. Él se gira, toma su mano y la besa con una devoción absoluta, reconociendo en ella la salvación que jamás pidió, pero que necesitaba desesperadamente. La casa de madera, construida por una madre para cobijar a una familia grande, por fin cumple su propósito sagrado. Las heridas no han desaparecido mágicamente, las cicatrices seguirán allí, pero ya no duelen en la soledad del aislamiento. Han descubierto que cuando dos personas rotas deciden juntar sus pedazos con paciencia, empatía y trabajo honesto, la estructura que construyen resulta ser mucho más resistente a las tormentas que cualquier palacio de cristal. Hemos llegado al final de este viaje profundamente humano. En historias narradas creemos que el corazón siempre encuentra la forma de florecer, incluso en la tierra que otros consideraban muerta. Antes de despedirnos, queremos dejarte con una pregunta para reflexionar. Si tuvieras que derribar una cerca emocional en tu vida hoy para permitir que entre la luz, ¿cuál sería? Te leemos en los comentarios con mucho respeto y cariño. Suscríbete, activa la campanita y nos encontraremos en la próxima historia.